Y como cada día jueves llega con esa coqueta corbata rosada, esa camisa blanca, esa peluca blanca, no alcanzó a sacarse tampoco la toga, el señor de la ley, el señor abogado, el brazo comunicacional de la ley, en pocas palabras, el señor Luis Alexander Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días. Buenos días, Leito. Muy bien. ¿Usted cómo está? Pero bien, con cara de día jueves. Sí. Ya llega el fin de semana. Qué bueno, ¿no? Qué Ya bueno. con ese ánimo. Pero para usted qué bueno, llega el fin de semana, ya se desconecta un rato, ¿no? ¿Pero qué le pasó, don Luis? ¿Perdió el juicio? No, para nada. No. Y no hablo de juicio judicial, valga la redundancia. No. Hablo de juicio mental. Habla de la razón. ¿La razón o la fuerza? Claro. ¿Qué le pasó, don Luis? Está como el día, achicopalado. El día se pone así, ¿no? El día falta el solcito. ¿No le ha llegado el bono de 2,5 millones? Escúchanos, señor, te rogamos. Sí, no hace, usted se ve reflejado en mí, siempre le va. Pero por favor, si mi mamita me dijo, estudia, sé como don Luis, gana millones, sé lawyer, o sea, sé abogado, tontín, y también aprende inglés. Claro. Me dio el consejo completo. Claro, usted dijo, no, quiero ser internacional, quiero tener muchos programas y ganar más lucas. Mientras duermo incluso, voy a estar ganando. Y se fue a radio. Escúchenos, señor, te rogamos. Sección Muro de los Lamentos. Claro, este es el principio. Y al fin. Don Luis, en el día de hoy tenemos un tema requete contra interesante y con una salvedad muy especial. ¿Sí? Oiga, ¿qué le pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Perdió la demanda y no puede hablar? ¿Qué onda? No, que usted está diciendo una salvedad muy especial. Sí. Quiero ver para dónde va. Yo no voy para ninguna parte. Siempre estoy en un solo lugar, 104.9. Eso. O si no, radiox.cl. Bien. Entonces usted dice que una salvedad, ¿se refiere a? Usted es el dueño del espacio, don Luis. Se refiere a que, bueno, ya. Yo soy acá un humilde empleado. Soy un humilde obrero de las comunicaciones. Soy un part-time del dial. Soy un pobre y triste pequeñín que tiene que subir y bajar una tecla mientras llega el Master of the Universe. O sea, Luis Cuadra. Ya. Oye, yo soy su junior. Soy su medio pollo. Oye, que amaneció hoy día con la autoestima claro. A full. No, amaneció bien hoy día. No, Leito, el tema es que la semana pasada, el jueves pasado, habíamos quedado, ya ni me acuerdo si lo hicimos jueves o viernes el programa, pero la semana pasada... Como usted se va de gira, don Luis, no hay problema. Pero la semana pasada, no venga, que pronto vienen las vacaciones, quizá usted, ¿dónde está pensando irse ya? Estoy entre Chungungo y Condoriaco. Sí, claro. Usted recorre, Pancho Saavedra es nada al lado suyo. Canciones que hablan. No sabemos si es una gallina que está poniendo un huevo o qué. Puse 2. Claro. Gallina feliz. La semana pasada habíamos quedado que íbamos a tratar un tema bastante importante para todo lo que es sobre todo nuestra zona, que era hablar respecto a los llamados tristemente célebres. Claro, loteos brujos, ¿cierto? Eso que en la práctica se llaman loteos o propiedades irregulares, las cuales en la práctica no tienen una regulación legal y al contrario, incluso algunas llegan a caer en situaciones de ilegalidad, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que a propósito de una tesis que yo tuve que revisar en la universidad, una de las alumnas presentaron una tesis bastante buena respecto a un caso en particular que es el sector El Romero de La Serena, en donde hay bastante reclamo respecto a engaño, respecto a que hay personas que se sienten estafadas, ya que se les vendió algo prometiéndole una cosa y en realidad después se dieron cuenta que lo que habían comprado era algo totalmente distinto. Por ejemplo, don Luis. ¿Ya? Lo que pasa es que en estas situaciones, para más o menos adentrarnos en el tema, hoy día la ley da la posibilidad de que cualquiera persona se pueda comprar un terreno, un inmueble, ¿cierto? Un bien raíz, en cualquier parte del país, ¿ya? Sí. Normalmente, bueno, la posibilidad es que usted tiene la libertad de adquirir bienes inmuebles dentro del radio urbano,
Okay. Cuando hablamos radio urbano, todos entendemos que es aquello que se opone a lo rural, a donde está el tema agrícola, donde está el tema que es para poder cosechar y para poder trabajar la tierra, ¿cierto? Ya, sea la aclaración. Claro, tenemos rural y urbano, ¿cierto? Okay. Urbano es la ciudad, la que estamos nosotros, la que tenemos hoy día urbanizado, donde tenemos donde se desenvuelve el trabajo de las personas comunes y corrientes. Y el tema rural tiene que ver con el tema agrícola. Entonces la ley ha hecho una distinción bastante importante respecto a que el terreno urbano específicamente está diseñado para eso, para que hayan construcciones de inmuebles, casas, edificios y todo lo que tiene un terreno urbano. Y obviamente se opone a ello el que existan, por ejemplo, parcelas o situaciones de cultivo, porque no es la idea. Ahora, cuando hay sitios que históricamente han sido de cultivo, ¿sí? Que antiguamente, décadas atrás, había muchas parcelas, pero han ido cediendo ante el crecimiento de lo que es la ciudad. ¿Sí? ¿Hay que hacer un cambio de terreno? Sí, eso se llama... Lo que pasa es que en estricto rigor, Leito, lo que hay que tener en cuenta es el plano regulador de nuestra comuna. Y el plano regulador establece específicamente dónde se encuentra el terreno urbano, el terreno rural, la parte donde está, por ejemplo, el barrio industrial, donde están todas las fábricas, porque tiene que haber un orden dentro de una ciudad, donde no puede convivir, por ejemplo, una situación industrial con una situación agrícola. A lo mejor se contraponen porque no son complementarias una con otra. Entonces se hace un orden de la ciudad y eso lo regula un plano regulador que es municipal, ¿cierto? Okay. Ahora, va pasando que con el tiempo un terreno que por ejemplo era agrícola, como nos ha pasado en nuestra ciudad, específicamente usted se da cuenta que usted pasa por la Serena, Cuatro Esquinas, alrededor existen parcelas, terrenos agrícolas. Exacto. ¿Ya? En donde originariamente siempre han sido terrenos rurales, pero que con el transcurso del tiempo han modificado y han mutado su situación porque han quedado específicamente dentro del centro de lo que es una ciudad. Exacto. Lo cual ha obligado a la municipalidad a hacer una modificación del plano regulador y después hacer que esos terrenos, habiendo sido rurales, se transformen en urbanos. Okay. ¿Ya? Pero habiendo cambiado esa condición, estamos hablando de que se aplicarían las normas de terrenos urbanos, no así rurales. Pero si tenemos una situación en donde tenemos un terreno que por esencia es rural, ¿ya? Porque existen algunos terrenos igual dentro de la comuna que todavía son rurales, existe la posibilidad que cuando están dentro del radio urbano se pueda pedir lo que se conoce como cambio de uso de suelo. Y ese cambio de uso de suelo significa que transformarlo o pasarlo de rural a urbano, ¿ya? Y eso se puede pedir y eso se hace una solicitud al Servicio de Impuestos Internos, en este caso a la municipalidad y a varias instituciones públicas, y si ellos califican que en realidad en razón del plano regulador se puede cambiar, se cambia la calidad del suelo. Ahora bien, esto me estoy adentrando un poquito a lo que quiero llegar. En estricto rigor, usted en un terreno urbano, es decir, dentro de la ciudad, usted puede comprar un terreno habiendo hecho un estudio de título de manera responsable, sin ningún problema. Y puede construir una casa, puede tener hacer una casa de los pisos que usted quiera, y dentro de las facultades que le da la ley dentro de una ciudad. Urbano. El problema se provoca cuando el terreno usted lo compra en un lugar rural. Rural, es decir, aquel que está destinado al tema agrícola. ¿Y uno cuántas veces tiene ese sueño, don Luis, de decir, me gustaría tener mi pequeño lugar, mi ranchito, dirán algunos, una claro, pequeña parcela, como quiera llamarlo, pero ese sueño, don Luis, se va convirtiendo en una verdadera pesadilla. Así es, algunos tienen el sueño de Leonard Mart, de tener la hacienda Mart, y en la práctica uno va tratando de invertir, uno dice, quiero tener un lugar, por ejemplo, más tranquilo. Sí. Donde a lo mejor esté en contacto con la naturaleza, que hoy día en nuestra región tiene la particularidad que nosotros tenemos mar, valle, centro, tenemos de todo, sí, cordillera, entonces es espectacular el terreno. Pero el problema es, y se provoca que cuando existe un terreno rural, Leito, por ley, la ley específicamente de alguna manera señala que esos terrenos son agrícolas, es decir, están destinados a la explotación de la tierra. ¿Y qué significa eso, don Luis? Eso significa que en estricto rigor esos terrenos no se pueden subdividir en una medida que sea inferior a los 5.000 metros cuadrados. O sea, si a alguien le dicen, tengo a la venta un terreno de 4.990 o más de 5.000 metros, ¿no se debería? No se debería si el terreno es rural, porque sí, por ley no se puede subdividir un terreno
inferior a 5.000 metros cuadrados, es decir, los terrenos agrícolas o terrenos rurales tienen que subdividirse siempre y cuando sean superiores a 5.000 metros cuadrados. Okay. ¿Cuál es el problema que se ha presentado, Leito? Que algunas personas de mala fe han, de alguna manera, por ejemplo, fallece el padre y esta persona queda con 4 hermanos o 5 hermanos, y resulta que el padre tenía algunos terrenos, unas parcelas. Uh-huh. Y resulta que estas parcelas, imaginemos que eran de 3.000 metros cuadrados. Ok. ¿Ya? Rural, estamos hablando de agrícola. Zona rural. Ya. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, mira, en realidad somos varios hermanos, vendamos, uh-huh. Pero hagamos ¿qué? Loteemos el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Dividamos el terreno agrícola en porciones. Okay. Entonces, imaginamos que tenemos 3.000 metros cuadrados. Entonces ellos dicen, dividámoslo en 6 partes. Ok. Ya, 6 partes quizás, esto es una cuestión... Estamos especulando. Especulando y nada técnico, ¿eh? en el sentido de que las medidas pueden fallar, pero imaginemos que lo dividen en 6 porciones de 500 metros cuadrados cada uno. Uh-huh. ¿Ya? Haciendo una cuestión, imaginemos que en la mesa tenemos algo que es rectangular y lo dividimos en 6. Claro. Cada uno de esos espacios son de 500 metros cuadrados. El tema está que como es rural, la ley imposibilita que se subdivida o se lotee, como todos conocen, ese terreno en porciones inferiores a 5.000 metros cuadrados. Es decir, ya desde el momento que estoy subdividiendo un terreno de esas características, estoy cometiendo algo que es ilegal. Ok. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en la práctica estas personas la subdividen y le ponen un precio. Y como son 500 metros cuadrados, que obviamente superan lo que sería cualquier oferta en un terreno urbano. Que hoy día urbano, con suerte, a uno le venderán 100, 200 metros cuadrados. Si es que, ¿cierto? Porque hoy día lo que menos se vende es terreno y lo que se vende más es construcción. Exacto. O sea, las casas que tienen 3 baños, 2 pisos, 3 pisos, pero el terreno en la práctica es bastante pequeño, a veces no tiene ni patio. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, tener un terreno... A veces sueñan lo mismo. ¿Perdón? A veces sueñan lo mismo. Ojo, ya. Claro, esas casas que el ángel de la guarda tiene que dormir al lado porque tiene que estar vigila toda la cuadra. Claro, entra el sol y la gente queda afuera. Exactamente. Ya bueno. De esa que el cartero echa la carta abajo de la puerta y mueve los muebles, ¿cierto? Ya también se me contagia, es contagioso esto. Bueno. Íbamos tan bien. Tan bien. Bueno, usted desconcentra, la gente estaba metida y dijo, está re bueno esto. Y usted me desconcentró y me perdí, ¿ya? No, pero imaginemos, se dividió en 6 espacios. Sería tan diferente con otro locutor. Pero ya, vaya donde el otro, bro. Vaya donde el otro, a ver si le va a tener pastelito, jugo. Vaya donde el otro. Pastelito. Y bueno, entonces le contaba que imaginemos que este terreno se dividió en 6 porciones. ¿Qué hacen ellos? Los hermanos dicen, oye, pero loteemos, po, y vendamos cada terreno a las personas 500 metros cuadrados y tirémoslo, no sé, en algo atractivo, 10 millones de pesos. Uh-huh. Cada metro cuadrado, o sea, cada loteo según ellos. Y lo empiezan a vender. ¿Cuál es el problema? Primer problema, se subdividió un terreno rural, que por ley está impedido dividirse. Ok. ¿Ya? Segundo, ese terreno rural está destinado única y exclusivamente para el tema agrícola, no para el uso residencial. O sea, entiendo que uno no podría construir no sé, un edificio o una casa que ocupe gran parte de lo que es el espacio. Así es. Lo que pasa es que en estricto rigor, varias casas o cabañas. No, usted no podría, por ejemplo... Porque uno dice, perdone don Luis, uno muchas veces ha escuchado a gente que dice, me quiero comprar un terreno en el valle para hacer cabañas. Sí, claro. Lo que pasa es que en estricto rigor, el terreno urbano, rural. Para que la gente entienda, el terreno... Tómese pastilla el tata. Sí, los terrenos que son agrícolas. En estricto rigor la ley permite que haya una construcción que sea aquella la cual viven los dueños del terreno, los que cultivan la tierra, pero no que se hagan especies de condominio, ni que empiecen a hacer mucha cantidad de casas en este sentido. ¿Por qué? Porque la ley protege que esto se transforme o siga siendo agrícola. Muchas veces pasa que se compra el terreno para que varios hermanos vayan a vivir juntos. Así es. Y nos hacemos unas 2 o 3 casas en ese terrenito. Sí, claro. Y nos encontramos que no se puede. El tema es que, mire, ¿qué pasa acá? En estricto rigor, usted viene, loteó, ¿ya?
O a lo mejor usted tenía... disculpe, ya se convirtió en un verbo, lotear. O sea, ya es tan fuerte el concepto que se transformó en un verbo, se verbaliza ya el concepto lotear. Claro, lo que pasa es que lotear en estricto rigor, como lo dice la gente, en materia legal es la subdivisión del predio, ¿ya? Hoy día usted en una ciudad, por ejemplo, aquí en la comuna, usted si tiene un terreno urbano, no tendría ningún problema en subdividirlo. Tiene que hacer un trámite notarial, tiene que hacer algunos trámites de sistema de servicio de impuesto interno, y al final, con un abogado, usted subdivide el terreno y lo puede vender por parte y puede obtener un rol de cada una de esas porciones de la propiedad. Pero cuando es rural, la cosa cambia. La ley dice, 5.000 metros cuadrados no se puede lotear, ¿ya? No se puede lotear si es inferior a 5.000 metros cuadrados. Estas personas, inescrupulosas, la subdividen y al subdividirla empiezan a vender un sueño que no es real, diciéndole, mire, esto que usted tiene acá, lo vamos a vender, usted por ejemplo, aumentemos la cantidad, imaginemos que eran 5.000 metros cuadrados, es decir, justo era lo que la ley permitía como un tema de predio rural. Pero independiente, tiene 5.000 metros cuadrados, esa es la única división, hasta ahí puede llegar la división. Pero esta persona vino y la dividió en 5 partes para que sea más simple para las personas. Vendo cada una de las partes y digo, mire, le estoy vendiendo 1.000 metros cuadrados, 12 millones de pesos, que es más o menos lo que rodea, algunos 15, 20 millones de pesos, y la persona compra. Y le prometen, usted puede construir, además vamos a tener luz eléctrica, va a tener usted alcantarillado, además incluso va a pasar la carretera por acá, incluso en alguna parte que en un sector de acá de La Serena prometieron que iba a haber un puente, porque la municipalidad lo iba a construir, y empiezan a vender un cuento que en la práctica no es real, ¿ya? Ahora bien, la gente viene y, motivado por lo atractivo del precio y la, podríamos decir, la cantidad de propiedad que se está vendiendo, compra. Y después que compra, construye. Claro. Problemas que pueden pasar. Primero, se está construyendo de manera ilegal, lo cual significa una violación a la ley que establece que expresamente no se puede lotear un terreno. Segundo, cuando compra, como son varios los dueños del terreno, lo que usted compra no es la propiedad del terreno, usted compra un derecho, que es lo que se conoce como las cesiones de derecho. Por lo tanto, usted no es dueño exclusivo del terreno que se está comprando. Usted es un dueño que es comunero con las otras personas. Es decir, usted pasa a ser, en la práctica, si tenemos un loteo que midía 5.000 metros cuadrados y habían 5 herederos, los herederos vinieron y empezaron a lotear y vendieron. Usted le compra el derecho a ser heredero y pasa a tomar el lugar de él dentro de la comunidad que había. Por lo tanto, estoy tratando de ser lo menos técnico, pero esta cosa es difícil de entender. Entonces, pero por ejemplo, siguiendo ese concepto, don Luis, supongamos, siguiendo con el ejemplo de que fueran, por ejemplo, 3 herederos. ¿Sí? Y uno de esos herederos vende, generalmente, 3 terrenos. ¿Sí? Esos 3 compradores pasarían a ocupar el derecho de un heredero. Sí. Y esos 3 compradores se transforman en copropietarios o comuneros. ¿Ya? Es decir, ninguno de ellos es dueño exclusivo de la propiedad, lo cual tiene algunos problemas. ¿Cuáles? Cuando quieran vender o cuando quieran hacer modificaciones, se requiere la autorización de otros. ¿Ya? Entonces eso trae un problema porque no le genera a usted un derecho absoluto sobre la propiedad. Si en algún momento usted quiere realizar algunas cosas, no las va a poder hacer. Ese es uno de los grandes problemas, que a usted no le dicen. El otro problema es que por ley, como usted está violando la ley, no va a poder regularizar nunca su propiedad. Esa propiedad no va a poder tener un rol, no va a poder tener una asignación del conservador de bienes raíces, porque en estricto rigor ellos no deberían entregar el rol. ¿Ya? Algunos notarios, incluso alguna vez se dio una instrucción a las notarías que establecía de que ellos no debían hacer estas ventas o estos contratos basados en que se vulnera la ley. No obstante, algunos notarios han considerado que ellos no están impedidos por ley a hacer estas ventas. Y algunos siguen haciendo las ventas, a pesar de que se ha dicho que no deberían. Ahora, cuando llega el tema del conservador, el conservador en estricto rigor solamente inscribe el derecho, no inscribe la propiedad como suya. Usted es dueña de un derecho. Es como que usted pasa a ocupar la parte del heredero, pero usted empieza a ser heredero con los otros que usted ni conocía. Don Luis, uno cuando está viendo el tema de adquirir un terreno, va a cotizar y todo el tema,
como usted bien decía, se encuentra solamente con lo que es el terreno. Sí. Nada más que el terreno. Así es. Y muchas veces quien está a cargo de la venta le dice, no, pero mira, tú compras y de aquí a unos 2 o 3 meses viene la instalación de la luz. Así es. O mira, ¿sabes qué? De 2 a 3 meses está listo el tema del agua. Mira, ves más allá, ya viene toda la instalación para lo que es el terreno. Y por último, te cobramos un poquito más, yo tengo las máquinas y hacemos un pozo. Así es. Todo eso que usted tocó, Leito, son situaciones que son irregulares. Primero, si tenemos un terreno urbano, rural, un terreno rural, en el cual se está loteando de manera ilegal y están ofreciendo energía eléctrica, para la empresa eléctrica no existe problema de que pongan, por ejemplo, el que está a la cabeza de esto, del que está vendiendo estos loteos, ¿qué es lo que hace? Le pide a la empresa eléctrica que se le haga llegar electricidad a las cabañas o las casas que él tiene ahí. ¿Qué es lo que hace la empresa eléctrica? Le va a pedir que él ponga unos postes, que compre lo más probable una subestación, que es un transformador, y la empresa eléctrica le vende energía a esta persona y le instala un medidor. Okay. ¿Qué es lo que hace esta persona una vez que le instalaba el medidor? Pone remarcadores en cada uno de los terrenos, incluso en algunos terrenos los ponen enterrados en la tierra, donde están en una madera, ahí está empotrado un medidor, y le dice, mire, el terreno tiene luz, pero no le cuentan que esa luz no es más que una luz compartida que viene de un medidor general. El medidor general es el que está de alguna manera contabilizando el gasto de luz. ¿Qué es lo que hace el que pidió la energía? Toma estos remarcadores todos los meses, calcula cuál fue el consumo y después usted le cobra, y le cobra con un recibo de dinero, nunca con un recibo de la empresa eléctrica. Es como una especie de gastos comunes. Es como dividir el gasto común entre todos, ¿ya? Okay. Entonces, de esa manera hacen que el terreno tenga energía. Okay. Segundo, cuando le dicen, es que nosotros tenemos agua potable, ¿ya? ¿Y cuál es el agua potable? El problema es que ellos dicen, nosotros acá, basta que usted venga, haga un hoyo en el terreno, realice un pozo y a través de las napas subterráneas usted se puede abastecer de agua potable para tener en su propiedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la propiedad no tiene derechos de agua, usted está apropiándose de manera ilegal del derecho de agua de otro. Recuerden que en Chile, dentro de todas las cosas que hoy día se reclaman, es que lamentablemente el agua dulce tiene dueño, ¿ya? Entonces el hecho de que usted haga un agujero en su propiedad y encuentre agua dulce, no significa que esa agua le pertenezca. Porque si en su escritura usted no compró derechos de agua, usted está vulnerando el derecho de agua de otro, y esa otra persona lo podría demandar por apropiación de su derecho de agua. Entonces eso no es correcto. Aquí en Chile no se puede hacer un pozo y sacar agua de manera indiscriminada. ¿Qué hacen ellos también? Hacen un pozo general de manera ilegal, y con ese pozo general alimentan a todos los loteos que tienen subdividido y les dicen, nosotros les tenemos con agua. Situación totalmente irregular, que incluso en el estudio que hicieron estas chicas de la localidad del Romero, se logró determinar que se les había entregado agua a estas personas y que el agua, incluso habiendo sido revisada, no era apta para el consumo humano. ¿Ya? Una irresponsabilidad enorme, ya que llevó a cabo el estudio que estas niñas de alguna manera presentaron, estas alumnas, de la cual estábamos esperando que llegara una, pero al parecer por temas de tiempo y trabajo no alcanzó a llegar acá. Entonces el agua no era apta para el consumo humano, entonces eso es doblemente irresponsable. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que estas personas ofrecen, le dicen, Leo, le vendo 1000 metros cuadrados, 10 millones de pesos, usted puede construir, tiene agua, tiene luz. Y usted dice, pero yo quiero tener mi rol. No se preocupe. Pasados 5 años, usted puede regularizar la propiedad. ¿Por qué dicen eso? ¿Sabe por qué, Leito? Porque la ley, específicamente nuestra normativa, sacó un decreto que es el decreto ley 2695, que tenía como objetivo la regularización de la pequeña propiedad raíz. Ese decreto ley que vino a hacer, Leito, que mucha gente había caído de buena fe en estas situaciones de comprar terreno con desconocimiento de la ilegalidad que estaba cometiendo, y como a veces en alguna situación el Estado lo hace, lo que hizo en vez de sancionar fue regular. Y dio la posibilidad
de que si se cumplían ciertos requisitos, es decir, si hubieran pasado 5 años desde que se compró esta propiedad, ya habiendo estado de buena fe, es decir, no teniendo noción de que esto era ilegal, se pudiera regularizar el tema y se le pudiera de alguna manera dar su escritura, regularizar la propiedad y tener la propiedad como corresponde tenerla a una propiedad que fuera urbana. Una especie como de perdonazo. Más que perdonazo, es una ley que vino a regularizar situaciones irregulares de predios agrícolas que habían sido vendidos de mala fe, pero que los compradores habían salido perjudicados porque estaban de buena fe. Pero eso fue solamente una vez. No, esto se hizo como un decreto ¿ya? Que en la práctica se siguió aplicando para todas las situaciones de regularización de poseedores de un bien raíz que carezcan de un título de dominio o el título está imperfecto. Lo pregunto eso, don Luis, porque me imagino que hay muchos casos de gente que está a punto de comprar o que ya lisa y llanamente ha comprado este terreno sí. Y está escuchando lo que usted sí. dice y se está comenzando a complicar la vida de que lo compré bajo estas condiciones, sí. Me prometieron esto y por lo que estoy escuchando no es tan cierto. No es tan cierto, claro. Lo que pasa es que esto, ¿qué es lo que hizo? Hay muchas compraventas, Leito, en donde, por ejemplo, imaginemos que usted fue a hacer la compraventa de un bien inmueble y resulta que cuando fue, usted siendo casado en sociedad conyugal debería haber firmado con su cónyuge, ¿ya? Pero por una razón desconocida, usted no firmó con ella y vendió la propiedad, se hizo la compraventa y resulta que el comprador compró de buena fe sin saber lo que estaba pasando y pasaron los años y este comprador se da cuenta que está viciada la compraventa, es decir, tiene un vicio de nulidad. ¿Cuál es? Falta la firma de la cónyuge en esta propiedad. ¿Qué hago? Dice él, han pasado más de 5 años, llevo 10 años en la propiedad, me van a quitar todo o me van a hacer demoler. Entonces se dicta el decreto ley 2695 para que ante estas situaciones que fueron de buena fe se pueda regularizar y tengan el título de dominio de manera correcta. Para situaciones de estas, puntuales. Okay. ¿Ya? El problema, Leito, es que este decreto ley se mal utilizó. Ajá. Se mal utilizó de tal manera que estas personas inescrupulosas le decían a la gente, no se preocupe, compre, y en 5 años más alegue el decreto ley 2695 y regulariza la propiedad y le van a dar su título de dominio y va a tener rol y va a tener la inscripción del conservador de bienes raíces. Ahí como, y está amparado por la ley. Claro, así como, y esto es lo que usted tiene derecho, y esto ya lo han hecho tanta gente, entonces usted no se preocupe, pero pasando a llevar lo que la ley prohíbe, ¿ya? Okay. Entonces, ¿qué pasó? Que de alguna manera el ministro, en este caso el ministro de Bienes Nacionales, antes de cambiar la cantidad de ministerios que tenía el presidente de la República, él había indicado que no se iban a regularizar más terrenos irregulares bajo esta noción. Incluso él inició una persecución a nivel nacional para aquellas personas que estaban vendiendo los denominados loteos brujos, ¿ya? Y establecieron sanciones penales, se les persiguió a estas personas para poder de alguna manera terminar con esta situación. Y llegó un momento en el cual el ministro llegó en una conversación con algunos compradores de estos loteos que habían comprado de buena fe, insisto, la buena fe aquí es súper importante, compraron de buena fe. Una reunión con él. Disculpe, el tema de la buena fe es del comprador. Del comprador. Lamentablemente no es tan buena fe del vendedor. No, el vendedor actúa con mala fe totalmente, porque el vendedor sabe que el loteo no se puede regularizar, sabe que no se puede vender en esas circunstancias, sabe que le está mintiendo con la electricidad, sabe que no podía subdividir en menos de 5.000 metros cuadrados, además subdividen a veces en lugares que son inundables y además prestan o ofrecen agua potable que no es de consumo humano. Sí. Entonces esta situación es tan grave que cometen un delito y está sancionado por la ley como un delito penal. No obstante, lo hacen y al hacerlo ellos son los violadores de ley. El tema es que yo, como una persona que no conozco el tema, no obstante, y siempre le hemos dicho, cuando usted va a hacer una compra de este tipo, asesórese.
asesórese. ¿Por qué? Porque las ventas o los ofrecimientos muy atractivos suelen tener algo oculto. Siempre traen su letra chica. Sí, entonces asesórese. Llame al que abogado, pida una reunión o pida una videoconferencia o que los vayamos a visitar a la casa, revisamos los títulos de dominio y nosotros específicamente le vamos a decir, ¿sabe qué? Le recomiendo que no compre. Porque al final el cliente es el que toma la última decisión. Pero uno le dice, no compre, porque estas son las consecuencias que puede tener. Y nosotros hemos tenido mucha gente, Leito, que ha llegado con prácticamente contrato a firmar y nos preguntan recién, oiga, ¿qué cree usted respecto a esto? Y uno le dice, mire, lamentablemente le recomiendo que no compre. Usted ha sabido de casos, don Luis, y me estoy yendo como a un extremo, pero ha sabido de casos de gente que ya haya comprado este terreno, pero ya después se vea imposibilitado de poder construir, o no sé, a lo mejor me voy muy en el extremo, que tenga que demoler lo construido y que se transforme eso en un verdadero, y en buen chileno, un verdadero cacho. Sí. Hay personas que en la práctica se ha transformado en una, como dice usted, en un tremendo problema. ¿Por qué? Porque si usted no es capaz de demostrar la buena fe, y además si la política de gobierno cambia, porque como le decía en algún momento, el ministro dijo, vamos a impedir que los loteos brujos sigan, los vamos a perseguir, los persiguió, regularizó una gran cantidad de propiedades en Chile, hizo todas las denuncias penales que venían, pero en un momento también se reunió con aquellos dueños que compraron de buena fe y les prometió que de alguna manera se les iba a respetar la aplicación del decreto ley del que estamos hablando para poder regularizar. El problema está que el ministro cambió y llegó un nuevo ministro, el cual ha expresado directamente de que no se van a permitir más loteos brujos. ¿Ya? Entonces cambian los criterios, cambian los compromisos, no obstante el compromiso independiente del ministro que esté, cuando es el ente público el que lo asume, debería también asumirlo el que viene, ¿ya? Ser una política de Estado. Sí, así es. Entonces aquí, en estricto rigor, si vamos a ocupar este decreto ley, hay que ocuparlo y demostrar que se cumple con las condiciones. Ahora, ¿me puedo acoger a esta ley? De todas maneras, la persona que lamentablemente compró un terreno de esta manera y que de alguna manera lo vulneraron sus derechos, fraudulentamente lo burlaron, podría de alguna manera solicitar la aplicación de esta ley, pero el Ministerio de Bienes Nacionales de alguna manera había dicho que en el año 2018 iba a ayudar a regularizar, pero hoy día, insisto, se ha cambiado un poco la percepción, indicando que no se van a permitir estos loteos brujos. ¿Por qué? Porque lamentablemente han surgido muchos. Hoy día, el caso de las chicas que hoy día habíamos invitado, se refiere al Romero, el sector del Romero, en donde prácticamente son condominios. Tenemos en Alfalfares, lugares donde en Alfalfares, terrenos gigantescos que están vendiendo, y en donde el mismo alcalde de La Serena, una vez en una entrevista, señaló que no se iba a regularizar jamás esos terrenos que estaban cerca de uno al río, porque estaban en una zona inundable. Si bien es cierto, hoy día el río no lleva agua, pero en algún momento sí. Claro, se puede inundar y el riesgo para la ciudad es enorme. Tenemos también terrenos que son de estas condiciones en Pan de Azúcar, en donde también son terrenos que son rurales y que se están loteando, lo cual es totalmente irregular. Ceres, Algarrobito, se me viene a la mente también que uno encuentra esas promociones o publicidades y se encuentra también con esos terrenos que no miden exactamente 5.000 metros cuadrados. Así es, no miden, claro. Entonces, ¿cuál es la forma de protegerse acá, Leito? Específicamente cuando usted vaya a hacer una inversión respecto a un terreno, ¿ya? Sea rural, urbano, el que usted quiera, realice un estudio de título. Y mire, y más que eso, don Luis, vamos a la práctica. Uno habla de una inversión de varios millones de pesos. ¿Sí? Generalmente. ¿Sí? Si usted quiere cuidar esa inversión, si usted quiere cuidar lo que con tanto esfuerzo ha reunido a través de años de sacrificio o de préstamos, voy a hacer lo más chileno posible, sáquele una alita a esa plata e invierta en su seguridad con un abogado. Sí. Y más que una alita, sáquele una pluma nomás. Mire, don Luis, no le voy a decir nada. Pero, no, está bien. Usted habla de un ala, pues le va a estar una pluma. Un pelito de la pluma. Claro, no sé, los aves no tienen pelo, Leito. Es una pluma, ¿no? Sáquenle una pluma. ¿Y el pato no tiene pluma? ¿Tiene plumas, pues? Ya.
¿Y pelo no tiene? Pelo, yo no he visto nunca un pato peludo. Ah, yo no sé si junta, don Luis, pero yo conozco varios patos peludos. Bueno, usted verá. No, pero fuera de toda broma, uno tiene que saber invertir en uno mismo. Sí. Y no hablamos solamente de lo que es el tema de compra de terrenos. Uno, lamentablemente, por ahorrar un dinero, por decir, ¿para qué? Si esto es fácil, Sí. muchas veces no comete un error, sino que comete un horror que se convierte en una verdadera pesadilla en su vida. Totalmente. Y en este caso, siempre la invitación para apoyarse en los que saben, en este caso, en un abogado. Y para comunicarse con usted, don Luis, con Elqui Abogados. Bueno, en este caso, si tienen problemas como esto, usted sabe, tenemos el teléfono del que Envíen una pluma, don Luis. el 244-8174, Leito, para que nos puedan llamar, 244-8174. Nos pueden llamar al teléfono móvil 976-55-5520, 976-55-5520. Enviar algún correo electrónico al correo contacto@elquiabogados.cl o ingresar a nuestra página web www.elquiabogados.cl. Ahora, Leito, ¿qué sanción pueden tener estas personas que, por ejemplo, venden? El que vende podría ser denunciado por el delito de estafa, porque está haciendo parecer como real algo que no lo es, a través del engaño. Y también lo otro que me da vuelta, don Luis, que usted decía recién, la buena fe. Sí. ¿Cómo se prueba la buena fe? Es que la buena fe no se prueba. Mm. La mala fe debe probarse. La buena fe se presume. ¿Ya? Entonces, eso es una base del ordenamiento jurídico chileno. El derecho civil dice que la buena fe se presume, es decir, se presume que todos hacemos las cosas de buena fe. Ujú. Por lo tanto, si usted va a decir que yo actué de mala fe, usted tiene que probar que yo lo hice. O Es sea, al cuando revés. usted me ataca, yo tengo la grabación y ahí digo, de mala fe me está atacando y me está ninguneando y me está también injuriando. Claro, entonces Ok. la mala fe se prueba. La tengo grabada. La buena fe se presume, por lo tanto aquí la buena fe se va a presumir desde el punto de vista del comprador, a menos que se logre probar de que el comprador sabía y dolosamente compró y de alguna manera se metió en esto. ¿Por qué? Después no puede una persona aprovecharse de su propia mala fe. Es decir, yo compré, ahora quiero que me regularicen y que quede todo salvado. Es que ese es el tema. Eso no se puede. ¿Cómo probar? Claro, se presume, Sí. pero muchas veces uno puede incurrir a este tipo de acciones Sí. con la idea que se presuma que uno actuó de buena fe, pero no es tan buena fe. No sé si me explico bien en el concepto. Sí, bueno, Que algo se le pasa cuando usted en realidad mucho café, Leo. Ojalá, Claro, entonces, ojalá con suerte te zamba. ahora, es una de las sanciones que puede ser una situación penal, o lo otro, usted puede iniciar una acción civil por indemnización de perjuicio por todos los daños que le haya provocado esta persona que de alguna manera le engañó, ¿ya? Porque de toda acción existen dos acciones que usted puede seguir, que son la penal y la civil. La penal busca una pena, la civil busca una indemnización por los perjuicios causados. Mire, nos llega una pregunta que bueno, está desde las 10 de la mañana con 52 minutos. En una parcela de 5.011 metros, ¿Ya? 5.011 metros, ¿hasta cuántas casas se pueden construir? ¿Una, dos o más? Una, Ya, porque es para terreno agrícola, ok. ¿ya? Lo que pasa es que si usted Ahora se tiene, una casa grande. imaginemos que usted tiene 20.000 metros cuadrados. Ya, Si usted tiene 20.000 metros cuadrados, la ley dice que usted tiene que dividirlo en menos, a lo menos, 5.000 metros cuadrados. No sea, menos que en 5 cuatro. metros, en 4. ok. Claro. Y serían 4 casas. Y podría poner en cada una de las propiedades una casa que sería la que estaría encargado del terreno agrícola. Ya, ok. Entonces, eso es por ley. Ahora, ¿esa casa debe tener algún tipo de medidas específicas? No. O sea, en el sentido de decir, tiene que ser una casa como máximo con tantos No. metros cuadrados, o No. yo puedo hacer una mega requete Usted contra puede hacer casa. una casa como lo tienen algunos grandes dueños de los latifundios y tienen su Los sus cuadros de tierras, Cortés. donde tiene, por ejemplo, la Hacienda Mart, en donde sale Leo Mar con su cabellera al viento y una camisa desabrochada y los pelos afuera, arriba de un caballo, y empieza a cabalgar por la hacienda. Ajá. En ese caso, O los hermanos Coraje. puede tener... ¡Ah! Que se le cayó el carnet. Ya. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. Ese tema era bueno, la canción. Entonces, usted podría tener una hacienda y ahí mismo tener la casa. Porque como está destinada al tema agrícola, no habría ningún problema. ¿Ya? Así Ok. se puede. Ya. Don Luis,
Don Leo. Siempre, un placer, un gusto. Sus invitadas me cayeron muy bien. Pucha, lamentablemente una no, de ellas... se entiende, pero creo que ha dado la oportunidad de poder dar una luz de alerta, fuera de toda broma, para aquellas personas que tenemos el sueño de poder contar con un terreno. Sí. Porque uno muchas veces tiene ese anhelo de poder contar con un espacio y se encuentra muchas veces con la mala fe de algunos vendedores. Sí. No, ¿para qué se va a comprar uno de 5.000? Compre de 2.500. Claro. Y uno se va adaptando también por el tema del presupuesto. Y ese sueño, como lo hemos dicho, y aunque parezca una figura reiterativa, pasa de sueño a una verdadera pesadilla. Sí, el tema, Leito, acá es que si usted va a comprar, fíjese bien qué tipo de terreno es. Si es un terreno urbano, no va a tener restricciones en cuanto a poder subdividir y en poder lotear un lugar, ¿ya? Pero si es un terreno rural, al tiro tiene que, así como que levantar la atención y darse cuenta de que puede pasar problemas. Puede que incluso hay personas que compraron, ya tienen las tremendas casas, invirtieron una cantidad enorme de dinero ahí y pensando que en algún momento todo se va a regularizar. Algunos quizás con el decreto de ley 2695 podrán regularizar, pero según lo que ha establecido el ministerio, dice que no se van a regularizar más estos terrenos y que al contrario se va a empezar a perseguir a aquellos que están violando la ley, porque aquí se está vulnerando una prohibición expresa de la ley. La ley dice no se puede lotear. Claro, el tema es que muchas veces, y con el tema de la ley, muchos se amparan, oiga, si esto es legal, así que compre tranquilo e invierta tranquilo. Sí, pero eso es de alguna manera manipular la ley para poder obtener una venta, y eso es algo doloso. Por lo tanto, esa persona que lo está vendiendo está cometiendo un delito que puede configurar la estafa, haciendo parecer como real algo que no lo es. Por eso, consulte. Hoy día consultar a un abogado le va a salir mucho más barato que pasar un mal rato. Más barato que un ala. Más barato, le va a hacer una pluma y menos de una pluma de un ave, para no decir qué tipo de ave. Ajá. El consultar. Y a veces, y a mí me ha pasado que llega gente muy entusiasmado, y uno termina así como que igual se siente medio culpable porque salen tristes, pucha que lata, yo quería comprar, ya estaba soñando, quería tener la casa. Pero es que uno tiene que decirles la verdad. Sí. En este rato, si usted compra, va a cometer, de alguna manera, va a asumir un riesgo muy alto. Y ese riesgo después usted le va a dar una cantidad de dolores de cabeza, porque a lo mejor el terreno es barato, pero si usted construye una casa hoy día, esas casas espectaculares que se construyen, algunas son de hasta 50 millones de pesos. Entonces después lo que menos tiene valor para uno es el terreno. Sí. En realidad lo que tiene más valor es la propiedad que usted construyó. Entonces, para evitar que esas propiedades en algún momento se puedan incluso demoler, que pueda usted tener problemas legales, que no se regularice nunca, y es más, cuando quiera vender, que además no pueda vender, porque no va a poder vender, no compre terrenos de este tipo, no incentive esta compra. Siempre acudir a un abogado. ¿Y si es del que abogado? Mucho mejor. No de Choapa, no Limaría Abogados, no, sino que Elqui Abogados. Entonces dice, ¿pero cómo lo ubico? Ojalá que no haya un Limaría Abogado o un Choapa Abogado. No importa si hay, ¿Ah? Entonces, y dice, pucha, ¿cómo lo hago? No alcancé a anotar, www.elquiabogados.cl, ahí está toda la información. Y si ya compró o si tiene ganas de comprar y quiere revisar la propiedad, llévenos los documentos, nosotros le asesoramos y le recomendamos si es bueno hacerlo o no. Y no solamente se recomienda para lo que es el tema de terrenos urbanos, sino que, por ejemplo, ya que estamos hablando de compra y venta de terrenos, ¿sí?, a nivel general, no solamente rural, sino que también urbanos. Sí. Hacer la aclaración, no solamente hablamos del tema de terrenos para parcelas, zonas rurales, sino que sobre todo también en urbanos, que uno se encuentra con cuánta cosa, don Luis. Sí, lo que pasa es que hoy día, Leito, a veces comprar una casa usada es mucho más económico, obviamente, que comprar una casa nueva. Entonces, si va a comprar una casa usada, también invierta y haga que se revisen todos los antecedentes de la casa, revise que no haya objetos de expropiación, que no hayan embargos, que no hayan prohibiciones, no hayan usufructo en la casa, que la casa no tenga deudas de contribuciones. Hay gente que compra ciega y dice, no, si la casa no tiene nada, y después llega un decreto del fisco donde está rematando la casa por no pago de contribuciones. Entonces, para que se evite todos esos malos ratos, ya, como dicen por ahí, ocupe una pluma, ya,
e invierta para poder saber en qué calidad se encuentra el terreno. Hoy día un estudio de título, en estricto rigor, no es caro, Leito. No es caro, pero la ventaja que le provoca al comprador en cuanto a la confianza de poder comprar tranquilo es enorme. Sí. Es enorme. Recuerde que estas veces son las inversiones de la vida. Son los sueños que tristemente en algunos casos se convierten en verdaderas pesadillas. Así es. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Leito. Será hasta el próximo día jueves, don Luis. Jueves, si Dios quiere. Como usted es Dios, así va a ser. No, ojalá no llego ni a los pies de Dios. Don Luis. ¿Ya? Iba a decir algo, mejor me callo. ¿Qué iba a decir? No. De los arrepentidos del reino del Señor. Sí, por favor. Que tenga una excelente semana, Leito. Que este fin de semana sea espectacular. A la gente un abrazo enorme. Y como dije el otro día, paz. Usted dijo, me molestó por eso, pero digo, paz. Ya que tengamos paz en todo esto. Así que nos vaya bien. Que nos vaya bien.